Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTBC Noticias. Emisión central. El gobierno presentó el proyecto de reforma a la salud en ceremonia en la Plaza Núñez. Entre los pilares, atención primaria y administración pública de recursos. El proyecto contempla cambios en la prevención, régimen especial para trabajadores del sector y fortalecimiento de los hospitales públicos. La ministra de Salud explicó que varios sectores intervinieron en el texto de 180 páginas que recogen 152 artículos. Por todos los trabajadores de OPS, hombres y mujeres que han dado su vida. Médicos y trabajadores del sector se pasaron el texto de mano en mano y tras unas palabras se lo entregaron al primer mandatario. En su discurso, el presidente pidió que la salud llegue a todos los rincones del país y pidió que no haya más muertos por falta de atención. Aseguró que el paquete de reformas traerá justicia. Jornada de concentraciones y marchas en Bogotá y otras ciudades convocadas por el gobierno en apoyo al paquete de reformas que esperan impulsar en esta legislatura. Hoy se instaló en México el segundo ciclo de diálogo con el ELN. Esperan llegar a acuerdos sobre el cese al fuego y las caravanas humanitarias. Unidad de búsqueda de personas desaparecidas confirmó el hallazgo de 11 cuerpos que pertenecerían a víctimas del conflicto armado, asesinados hace 30 años. Las fuerzas militares destruyeron un enorme depósito con más de 2.100 minas antipersonal en Meta. Fiscalía imputará cargos al gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, y a exmandatarios de ese departamento por supuestas irregularidades en 5 contratos que superan los 457.000 millones de pesos. Indignación en Bogotá. Joven músico fue atacado y herido en intento de robo. Trabaja en las orquestas sinfónica y filarmónica. En las regiones, amenazas a comerciantes en Nariño y Argelia estarían relacionadas con operativos de destrucción de maquinaria para minería ilegal. Con este cartel buscan en Barranquilla a señalados extorsionistas y homicidas. En Noticias del Mundo, en Siria y Turquía, cuerpo médico y rescatistas no pierden la fuerza para seguir buscando y atendiendo sobrevivientes. En oportunidades, el SENA abrió la Gran Certificación 2023, que permite a colombianos y extranjeros avalar su experiencia. Presidencia de la República estrenó su espacio informativo Colombia Hoy. Y en deportes, rechazo a la insólita agresión en el estadio de Ibagué. Se espera boletín con sanciones. Y en cultura, hoy es el Día Internacional del Cine y recordamos su época dorada. Buenas noches. El gobierno presentó el proyecto de reforma a la salud. El texto tiene varios pilares, algunos de los fundamentales: la universalidad en el servicio y la prevención. La iniciativa busca cambiar hasta el tipo de contratación de los médicos. Preparamos varios informes para explicarles y ponerles esta noticia en contexto. Mateo, uno de los puntos clave, por ejemplo, será los centros de atención primaria, o también conocidos como CAP. Veamos primero cómo estuvo la ceremonia y qué dijo el presidente de la República. Luisa Barberi, buenas noches. Compañeros y televidentes, muy buenas noches. Yo les cuento que a las 5 de la tarde inició este evento de erradicación de la reforma a la salud aquí en la Plaza de Armas, en la Casa de Nariño. El presidente Gustavo Petro llegó acompañado de su esposa Verónica Alcocer, de la vicepresidenta Francia Márquez. Por supuesto estaba la ministra de Salud, Carolina Corcho, y estaban también el presidente del Senado, Roy Barreras, y el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero. Por 20 minutos aproximadamente el jefe del Estado explicó los ejes fundamentales que tendrá esta reforma a la salud, que recordemos se basa en la prevención y también en la atención prioritaria. El jefe del Estado también habló de los recursos y de fortalecer tanto los hospitales y las clínicas privadas como las públicas. La erradicación del proyecto de ley de la reforma a la salud comenzó con un acto simbólico en el que los diferentes actores de la salud llevaron el texto del proyecto a las manos del presidente Gustavo Petro. Ya con el texto de la reforma en mano, el presidente destacó el cambio que se propone en el área de la salud del país. Dijo que el objetivo es que se garantice la atención en todos los rincones de Colombia. Lo que queremos es que un médico pueda ir a cualquier lugar del territorio nacional
y atender a cualquier persona en el territorio nacional. Hizo una mención especial a las mujeres embarazadas. Lo que queremos es que una mujer embarazada pueda ser digna del tratamiento y del cuidado médico y que no muera, como está sucediendo actualmente, simplemente porque no hubo nadie que le pudiera tomar la atención. También aseguró que en conjunto los proyectos de ley propuestos por el gobierno nacional permitirán hacer de Colombia una sociedad más justa y con equidad social. Estos proyectos de ley que van a ser discutidos, lo que le proponen a la sociedad colombiana es salir del neoliberalismo. Uno de los pilares de la reforma será la creación de los centros de atención primaria, que contará con 20.000 personas para atender a las poblaciones más alejadas de la geografía colombiana. Queremos fortalecer un modelo de atención primaria y preventiva. Por eso se crea una institución, ya venía, pero silenciosa, que quizás se volverá muy famosa en el diario vivir de los colombianos. El Centro de Atención Primaria. Finalmente, delegó la responsabilidad de la reforma al Congreso de la República. Presidentes del Congreso, tienen ustedes ahora la palabra, el espacio, el debate, que seguro será intenso. Pero sepan que en sus manos queda, en primera responsabilidad, el que este proyecto, el proyecto de la salud, es el proyecto que hace de Colombia un reino de la vida. Según el proyecto de ley, durante la transición de la reforma a la salud, ningún paciente que hoy esté siendo atendido o en un tratamiento de alta complejidad quedará sin cubrimiento. Este texto de reforma a la salud cuenta con 152 artículos y, de acuerdo a la ministra de Salud, la define en 5 pilares fundamentales. El primero es la administración pública de los recursos, el segundo es todo el tema de atención y de prevención, la generación de un régimen laboral también especial que dignifique a los trabajadores. Un tema muy importante en esta reforma será el agua potable y, por último, un sistema público de información de recursos públicos, por lo que los ciudadanos podrán tener también esta información. Según la ministra de Salud, Carolina Corcho, la reforma contempla 5 pilares esenciales para que se rompan las brechas de acceso a la salud que actualmente existen en el país. Se recuperará el manejo de los recursos públicos de la salud para que estos de manera transparente sean dirigidos a la prestación de servicios de salud y al cuidado de la vida en Colombia. Aseguró que se busca que el modelo de atención primaria en salud sea el programa bandera de este gobierno. La atención primaria en salud, con sus elementos de prevención, atención, rehabilitación en todo el territorio nacional. Se va a construir una red de centros de atención primaria en salud públicos, privados y mixtos. Otro de los pilares de la reforma se enfocará en mejorar las condiciones laborales del personal de salud. La generación de un régimen laboral especial que dignifique a los trabajadores y trabajadoras de la salud. El proyecto también buscará que la ciudadanía tenga mayor claridad frente al manejo de los recursos. Se construirá un sistema público de información en línea para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos de la salud. La funcionaria enfatizó en que es importante que durante la discusión de la reforma en el Congreso de la República se deje a un lado la polarización y se enfoque en el derecho a la vida para todos los colombianos. Y es que el proyecto de ley de reforma a la salud ya fue presentado ante la Cámara de Representantes y consta, como lo mencionábamos antes, de 152 artículos. ¿Qué ha podido revisar usted de ese texto? John López, buenas noches. Hola Mateo, buenas noches. Pues 2 elementos muy claves: la salud territorializada y la creación de los llamados centros de atención primaria. Ojo a esta definición, centros de atención primaria. Están en el artículo 3 del proyecto, elementos esenciales del sistema de salud, numeral 16, sobre instituciones de salud del Estado. En la parte final dice lo siguiente: las instituciones de salud del Estado comprenden los centros de atención primaria, capítulo integral de resolutiva en salud, laboratorios y toda institución estatal de salud. Esa es la creación de los CAP fundamentales en el nuevo sistema. Bueno, pero ustedes se preguntarán,
¿Quiénes administran los CAP? Atentos al artículo 54 que habla de las EPS. Allí dice lo siguiente: las entidades promotoras de salud que cumplan las disposiciones técnicas que establece esta ley y las normas de inspección, vigilancia y control podrán ejercer las siguientes actividades, entre otras. Ojo, primero, crear y administrar centros de atención primaria en salud de los territorios asignados después de la territorialización dispuesta en esta ley. Y segundo, administrar los sistemas de referencia y contrarreferencia de las personas vinculadas a sus centros de atención primaria en salud. De esta manera, se propone un modelo mixto de funcionamiento con CAPs públicos y privados. John, con respecto a estos CAP, cuéntenos qué tiene que ver o qué tienen que ver con la prevención. Muy bien, Daniela, lo que el gobierno propone es un sistema preventivo y predictivo. ¿Qué implica? Esto implica garantizar derechos básicos pasando por la atención en salud mental hasta el monitoreo y oportuno diagnóstico de las enfermedades. Pero volvamos un poco al texto con algunos ejemplos. En el caso del numeral 6.1, Centros de Atención Primaria en Salud, los CAP, tendrán, dice lo siguiente, infraestructura y dotación pertinentes al territorio y la población, que identifica y atiende las necesidades en salud con un enfoque preventivo, predictivo, basado en atención primaria en salud. Y la procuradora Margarita Cabello insistió en el llamado al gobierno para socializar la reforma con todos los sectores que se vean afectados con el cambio del sistema de salud, pues indicó que este proyecto representa una transición importante para el país y necesita ser ampliamente discutida. Se obvió una etapa en mi criterio y en el criterio que he escuchado de todo el sector y de muchísima ciudadanía ha debido ser discutido, presentado y socializado en una etapa previa a su aporte y presentación ante el Congreso de la República. Bien, hasta ahora regresamos con Luisa Barberi. Luisa, ¿cuál fue el ambiente en la Plaza de Armas durante la entrega de la reforma y las reacciones también de los asistentes? Daniela y televidentes, más de 200 personas estuvieron presentes en este acto simbólico de erradicación de la reforma a la salud aquí en la Plaza de Armas. Por supuesto, también manifestaron su interés y la importancia de que este sistema de salud tenga una transformación que apunte a la prevención y también que llegue a los lugares más apartados que no cuentan con este sistema. Diferentes sectores de la sociedad participaron en la erradicación de la reforma a la salud. ¿Cómo cuantificar el dolor que han sufrido los colombianos, los pacientes, durante 30 años? El menosprecio a las tutelas y a las quejas con riesgo de la vida, cuando se habla solo de cifras y eso lo que representa es el sufrimiento de una persona. Para muchos sí es necesaria una reestructuración al sistema. Quienes hemos luchado en Colombia para promover y defender el derecho a la salud, nos hemos visto abocados a generar organizaciones como la Organización para la Defensa del Paciente. Esto no debería ocurrir. Que los dineros públicos no sean manejados por privados, que no haya intermediación en el manejo de esos dineros públicos, que llegue directamente todo ese dinero que nunca antes se había recibido, para que realmente respondan por la salud de los colombianos. Dentro de la reforma se ha reconocido que lo que se busca es que el sistema de salud tenga un proceso de transición donde se construya sobre los logros que ha obtenido el país en cuanto a salud en los últimos 30 años. Volvemos ahora con John López, quien nos explica el texto de la reforma. John, uno de los pilares principales habla de que la salud para la vida se rige por el principio de universalidad. ¿Cómo se ve reflejado esto en el texto? Mire, Mateo, para que usted y los televidentes lo entiendan mejor, les voy a leer ahora el artículo 52 de la propuesta. En la parte final dice lo siguiente: accesibilidad sin barreras de acceso a los servicios bajo los principios de equidad, solidaridad, universalidad, oportunidad, integralidad y humanización. La calidad es una garantía de la atención en salud de todas las personas. La propuesta es que el cubrimiento sea en todo el territorio nacional sin excepciones, sin necesidad de tener un carnet de afiliación. Bien, John, y para terminar, ¿qué va a pasar ahora con la ADRES y con la nueva EPS?
Sí, Daniela, mire, la ADRES, administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, se fortalecerá para convertirse en un pagador único. Ojo a esto, las EPS que hoy se encuentren en liquidación serán eliminadas y las EPS con estados financieros óptimos acogerán de manera progresiva y ordenada a sus pacientes para que no queden sin ninguna cobertura. Se fortalecerá además la nueva EPS para cubrir los territorios que por la liquidación de algunas EPS queden sin dicho aseguramiento. Ojo, el proyecto también plantea la dignificación de las y los trabajadores de la salud con contratos de trabajos más justos. Además, los planes complementarios como medicina prepagada o pólizas de salud seguirán funcionando con normalidad y no serán afectados por el proyecto. Este proyecto también tendrá el acompañamiento técnico de la Comisión OMS-OEPS, Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud. Daniela, Mateo, ustedes con más información porque seguimos analizando toda esta reforma a la salud que fue radicada hoy por el Gobierno Nacional al Congreso de la República. John, gracias. Y también les contamos que cientos de colombianos se dieron cita en los alrededores de la Plaza de Bolívar para poder ingresar a la Plaza de Armas y escuchar de primera mano la presentación del proyecto de ley de reforma a la salud. Edwin Suárez nos amplía esta información. Edwin, buenas noches. Edwin. Hola, ¿qué tal, Mateo? Buenas noches para usted, para todos los televidentes. Llegaron personas procedentes de diferentes regiones del país, hombres y mujeres líderes de comunidades indígenas de varios departamentos, también la representación de las madres cuidadoras de familias que tienen estos hijos en condición de discapacidad aquí en la capital colombiana, voceros de los trabajadores que tienen algunas patologías médico-laborales y también algunos representantes de diferentes sindicatos. Largas filas teniendo en cuenta el fuerte dispositivo de seguridad como las requisas y el malestar de al menos unos 50 indígenas del departamento del Cauca que estaban protestando acá desde días anteriores, quisieron ingresar y finalmente no les fue permitido la entrada. No importaron las largas filas y el imponente sol de esta tarde. Solo había un objetivo. No sabemos, la verdad venimos es para saber realmente si nos va a beneficiar o si no, porque la verdad yo en mi caso no sé, pero para eso vengo, para que, o sea, no me lo cuente nadie, sino que yo misma lo escuche. Tenemos esa esperanza de que cambien cosas malas por buenas, porque las EPS nunca nos han dado garantía. Entonces, pues vengo a enterarme qué está pasando y qué va a pasar. De las localidades de Bogotá también hubo representación. Que nos pongan cuidado sobre la salud, la entrega de medicamentos y las citas médicas, que es un desastre para todo el mundo, sobre todo para las personas adultas mayores. Los asistentes pidieron atención para las regiones más apartadas. Uno en Bogotá encuentra muchas cosas, pero vaya usted al Amazonas, vaya usted a Chocó, vaya usted a las zonas alejadas del país y no encuentra una atención de primer orden. Creemos que es hora de que las EPS enfoquen garantías para las personas usuarios que son los que dependen de este sistema para tener acceso a una salud digna. Hubo un momento de tensión porque a más de 50 indígenas del Cauca no les permitieron el ingreso. El incidente no pasó a mayores. A partir de mañana los colombianos pueden acceder a este código QR para conocer detenidamente el proyecto de ley de reforma a la salud. Para este martes, el Gobierno Nacional convocó a marchas con el objetivo de defender reformas que impulsará y presentará en el Congreso de la República. Algunas ciudades se alistan para la jornada de movilizaciones. Con el mayor cuidado. A las 4 de la tarde, el presidente de la República estará en este balcón de la Casa de Nariño, donde socializará el paquete de reformas que su gobierno espera sacar adelante en esta legislatura. En su reciente visita a Sucre, el mandatario reiteró su convocatoria. Cambios en favor de ustedes. No crean ustedes que los cambios se van a producir si nos quedamos sentados en la esquina, en el corredor de la casa, mientras por allá en el Congreso unos señores de corbata definen nuestro destino. Así no van a llegar los cambios. Los cambios van a llegar y van a ser profundos si la sociedad que los necesita sale a la calle. La convocatoria es en Bogotá y otras regiones del país. Habrá concentraciones desde la mañana en algunas ciudades como Bogotá, Parque Nacional, Plaza de Bolívar, Medellín, Parque de los Pies Descalzos, Parque de los Deseos, Cali, Glorieta Ferrocarril, Parque Banderas, Neiva, El Tizón, Parque Santander,
Popayán, Hospital San José, Parque Francisco José de Caldas, Sincelejo. Terminal de Transporte, Parque Santander. Entre el paquete de reformas que impulsa el gobierno están a la salud, ley de sometimiento y adición presupuestal. Y la policía instaló un puesto de mando unificado nacional para monitorear las protestas de este martes y miércoles. Son en total 54 unidades de policía del país que estarán conectadas para hacer seguimiento de manera simultánea a las manifestaciones y así garantizar la seguridad durante las movilizaciones. Brindará un acompañamiento permanente. 30.000 hombres y mujeres de la Policía Nacional estarán a lo largo y ancho del país acompañándolos en esta semana de manifestaciones públicas y pacíficas. Por su parte, la oposición también convocó a las calles el próximo 15 de febrero. La manifestación será en rechazo a las reformas a la salud, trabajo y pensional. Las jornadas en las ciudades están previstas desde las 10 de la mañana y en algunas ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Ibagué, Barranquilla y Manizales. El otro tema que concentra la atención es la instalación del segundo ciclo de diálogos con el ELN. Esta mañana se abrió la mesa, esta vez en Ciudad de México. Pues bien, ¿cómo llegan las delegaciones a esta nueva etapa, John López? Mateo, llegan con mucho optimismo y con 3 temas clave. El primero, el cese al fuego bilateral. El segundo, la participación de la ciudadanía en los acuerdos de paz. Y el tercero, las llamadas caravanas humanitarias. En este segundo ciclo, México, Brasil y Chile se suman a los diálogos como países garantes, mientras que España cumplirá su papel como país observador. La Conferencia Interamericana de Seguridad Social en Ciudad de México fue la sede escogida para el segundo ciclo de los diálogos. Allí estarán las delegaciones del gobierno y el ELN durante un mes buscando acuerdos hacia la paz total. Este segundo ciclo de conversaciones acordará la agenda definitiva de negociaciones, diseñará la más amplia participación de la sociedad en el proceso de paz y se ocupará de los preparativos para acordar un cese del fuego. La participación de la ciudadanía será uno de los ejes fundamentales en este segundo ciclo. En este ciclo tenemos que producir hechos. Y según lo acordado, debemos entrelazar 2 grandes temas. El primero, quizás el más importante, la participación de la sociedad en las transformaciones para la paz. La Organización de las Naciones Unidas espera que este segundo ciclo alcance avances importantes en la consecución de la paz de Colombia. Y nosotros tenemos plena confianza de que se van a lograr avances importantes, sino que alcanzar acuerdos importantes para seguir cumpliéndole a las comunidades. México, Brasil y Chile serán los países garantes durante el segundo ciclo de las conversaciones en Ciudad de México. La Fiscalía imputará cargos al gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, esto por irregularidades en 5 contratos que superan los 457.000 millones de pesos. Lisa Díaz, usted tiene más detalles, adelante. Buenas noches. Son 3 los proyectos que según la Fiscalía involucran al gobernador del Magdalena y por los que se le imputarán los delitos de contratos, incumplimiento de requisitos legales, falsedad en documento público y peculado por apropiación en favor de terceros. El ente acusador solicitará medida de casa por cárcel. Las supuestas irregularidades que investigan ocurrieron entre 2013 y 2019 e involucran también a los exgobernadores Luis Miguel Cotes y la exgobernadora Rosa Cotes de Zúñiga. La imputación al actual gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, es según la Fiscalía por 3 proyectos en los que quedó al descubierto un presunto peculado que se acerca a los 1.670 millones de pesos, de acuerdo con el ente investigador. Este contrato es del 30 de diciembre de 2014. Según la Fiscalía, el plazo previsto era de 5 meses, el cual terminó en 3 años. Este contrato fue suscrito el 1 de abril de 2015. Las obras que se suspendieron en 2018 se reanudaron en 2022. El ente acusador habla de inconsistencias en este contrato del 28 de octubre del 2015 y luego de 8 años no ha sido entregado en condiciones adecuadas. Asimismo, la Fiscalía habla de 5 contratos que involucran a otros gobernantes. Se identificaron diversas irregularidades administrativas, incumplimientos en la ejecución de obras civiles y de infraestructura y sobrecostos o desembolsos injustificados.
La Fiscalía imputará cargos a los exgobernadores Luis Miguel Cotes y la exgobernadora Rosa Cotes de Zúñiga por los contratos en la vía La Prosperidad, en la que se ejecutó solo el 34% de lo acordado según los investigadores. Las actuaciones de los dos exmandatarios habrían generado al departamento millonarias pérdidas económicas que configurarían un peculado que asciende a más de 73.109 millones de pesos. En otro proceso también contra la exgobernadora es por la adjudicación de 3 contratos entre 2016 y 2019. Fue capturada Ana Catalina Noguera, exdirectora de extinción de dominio de la Fiscalía, por hechos de corrupción en los que estarían involucradas 6 personas. Según los investigadores, se encargaban de ubicar personas que tenían procesos inconclusos en la Fiscalía, los identificaban y extorsionaban para que no fueran extraditados a Estados Unidos. La exfuncionaria deberá responder por los delitos de fraude procesal, violación ilícita de comunicación y violación de datos personales. La unidad de búsqueda de personas desaparecidas confirmó el hallazgo de 11 cuerpos que pertenecerían a víctimas del conflicto armado, asesinados hace 30 años. Los hallazgos se hicieron en Catatumbo, sur de Bolívar, Casanare y Tolima. Hasta la playa de Belén, en pleno corazón del Catatumbo, norte de Santander, llegó la unidad de búsqueda para recuperar el cuerpo de Ángel Miro, desaparecido desde el 23 de mayo de 2012. Y en Catatumbo hemos podido recuperar el cuerpo de una persona, al parecer un joven que fue amenazado de reclutamiento, que se resistió a ser reclutado y que finalmente terminó asesinado. Ángel Miro quiso huir de la zona de conflicto y encontrar un mejor futuro para su familia. 11 años después, fue encontrado sepultado en un cementerio rural. Él salió hacia otra parte con la idea de buscar un mejor trabajo, con la sorpresa que se fue y no regresó porque grupos al margen de la ley se lo llevaron, no sabemos los motivos. Estamos cumpliendo una meta que es tratar de recuperar ese cuerpo. A 400 kilómetros del Catatumbo, en Cantagallo, sur de Bolívar, la unidad buscaba otras víctimas de desaparición forzosa. Intervinieron el cementerio. En el lugar hallaron el cuerpo de Abel. Fue integrante de un grupo armado que delinquía en la zona y al parecer murió en enfrentamientos con la fuerza pública en 1988. Particularmente en el cementerio, 2 cuerpos de personas que pueden corresponder a personas desaparecidas y de nuevo en el marco de la investigación que sustenta este plan regional. Su familia esperó 3 décadas para recuperar su cadáver. Que así como nosotros encontramos al padre de mi hijo que no lo conoció, así esperamos que también muchas personas que estén pasando por esto mismo, pues encuentren ese descanso. En Casanare, la unidad de búsqueda también ha recuperado 33 cuerpos que podrían corresponder a personas desaparecidas en razón del conflicto armado. Más noticias. Las fuerzas militares destruyeron un enorme depósito en el Meta con más de 2.100 minas antipersonal. Estefanía Valencia la saludó y le preguntó a quién pertenecía esa caleta. Muy buenas noches. Según el ejército, le pertenecía a las disidencias de las FARC, a la estructura Jorge Briceño Suárez, que delinque en esa zona del país. Con la ayuda de perros antiexplosivos, encontraron dentro de las minas más de 1 tonelada de explosivos y al menos 600 kilogramos de metralla, que serían utilizados, según las autoridades, en atentados terroristas en Caquetá y Putumayo. Hemos asestado un golpe contundente en contra del gado residual estructura Jorge Briceño Suárez. El depósito contenía más de 2.100 minas antipersonal y dentro de ellas, según las autoridades, había 1 tonelada de explosivos y 600 kilogramos de metralla. Con las cuales se pretendía afectar a la población civil y a la comunidad que vive sobre esta área general. El hallazgo se dio gracias al apoyo de perros antiexplosivos en operaciones de control territorial en la vereda Los Andes del municipio Puerto Concordia en el Meta. El Ejército Nacional y las Fuerzas Armadas reafirman su compromiso con la paz.
No descansaremos en el desarrollo de estas operaciones militares para continuar la contundencia en las mismas. Las minas fueron desactivadas de manera controlada y, según el ejército, iban a ser detonadas en los departamentos de Caquetá y Putumayo por las disidencias de las FARC. En el norte del departamento del Huila hay una emergencia por un fuerte incendio forestal. Más de 350 hectáreas de bosque han sido afectadas. El periodista de la Radio Nacional, John Rodríguez, tiene los detalles. Este incendio forestal se registra desde el pasado miércoles y ha afectado grandes hectáreas de tierra en esta zona rural del municipio de Palermo, norte del Huila. Hemos tenido apoyo de los bomberos voluntarios de Tesalia, bomberos voluntarios de Neiva, bomberos voluntarios de La Plata y el cuerpo de bomberos voluntarios de Nátaga, para un total de 24 unidades en el área. Quiero resaltar que aproximadamente cuantificamos que van 350 hectáreas afectadas entre pasto y rastrojo. Una vez más, el llamado de las autoridades a la comunidad es a no realizar quemas ni tampoco botar colillas de cigarrillo, ya que eso puede incrementar los incendios. A punto de colapsar está el jarillón del barrio Girardot en Magangué, Bolívar. Líderes de la comunidad aseguran que las grietas ponen en riesgo la vida de aproximadamente 50 familias. Jessica Valdés, periodista de la Radio Nacional, nos cuenta la situación. Las grietas se siguen expandiendo por el barrio Girardot de Magangué, Bolívar, y con esto aumenta el riesgo de colapso de varias viviendas ubicadas a orillas del río Magdalena. Ante esta emergencia, la comunidad solicita la intervención urgente del Jarillón Sur. Que ya van a ser 2 años que el Consorcio Contención Magangué 2021 quiso hacer o estaba proyectado de hacer 3 espigones y un muro de contención de 295 metros. En las próximas horas se espera un acercamiento entre la comunidad del barrio Girardot y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en busca de una solución para las familias que están en riesgo de perder sus viviendas. En el occidente de Bogotá, un joven músico de 28 años fue atacado con arma de fuego y cortopunzante por 2 sujetos que pretendían quitarle su instrumento musical. Según su familia, su estado de salud es delicado. Son las 7:13 de la mañana del día domingo en el barrio Santa Rosita de la localidad de Engativá. Este joven de 28 años se dirigía a sus clases de música. A menos de una cuadra de la casa, se dio cuenta que unos tipos en un carro se bajaron y pues venían armados. Es interceptado por 2 sujetos que salen del carro y lo amenazan. El joven sale corriendo y se tropieza en la acera de enfrente. Le metieron en el pecho una cortada, en el brazo, en la pierna y en la cabeza le dieron con el arma. La del pecho le alcanzaron a tocar el pulmón. Mientras el joven se resiste al hurto de su instrumento, los 2 hombres lo golpean y le propinan heridas con arma cortopunzante, que lo tienen en este momento en una UCI en un hospital en el occidente de la ciudad. Autoridades de Barranquilla difundieron el cartel de los más buscados, además de promover un plan de recompensas para combatir los delitos de extorsión y de homicidio en la ciudad. José David Oquendo de la Radio Nacional tiene los detalles. Explicó el alcalde Jaime Pumarejo que tanto los delitos como quienes los cometan quedaron categorizados. De esta forma, por grupos de delincuencia organizada se ofrecen hasta 104 millones de pesos, mientras que por un delito como el feminicidio se ofrecen 54 millones de pesos. Vamos a poner también un valor comercial por cada arma que incautemos. Vamos a llenar los barrios de afiches con la información relevante, con los números de teléfono a donde pueden llamar y que sepan también los barranquilleros que ya hemos pagado innumerables recompensas. Luego del alcalde Pumarejo intervino el coronel Oscar Daza, subcomandante de la Policía Metropolitana, entregando un balance según el cual durante el fin de semana previo al carnaval hubo una disminución del 60% en lesiones personales respecto al mismo periodo del año pasado. Cayó en el eje cafetero una red dedicada a cometer fraudes al SOAT. La investigación indica que llegaron a apropiarse de, escuchen esta cifra, casi 3.000 millones de pesos. 11 personas fueron capturadas, entre ellas policías y médicos.
La banda repartía propaganda y volantes para que los ciudadanos llamaran si tenían accidentes caseros y según la investigación les pagaban por hacer ese reporte y ser trasladados a un hospital. Tenemos alrededor de 4 empresas de ambulancias identificadas y la persona era conducida a una clínica. Ellos entregaban incapacidad, los hacían pasar como si requiriesen cirugías. El director era consciente de esta actividad ilegal que estaba realizando. 11 personas fueron capturadas, entre ellas 2 policías, médicos, vigilantes y conductores de ambulancias. Expedían incapacidades médicas para asistir a eventos sociales, practicaban exámenes especializados y obviamente eso también de una manera u otra afectaba las diferentes pólizas. Estamos preparando un plan de recompensas para descubrir quiénes y en qué lugares del país están afectando los recursos de la salud pública y por supuesto el funcionamiento del SOAT. Dijo el gobierno nacional que aunque los fraudes al SOAT disminuyeron un 5%, fortalecerán los controles por no portar el documento. Las autoridades de Cali ofrecieron 30 millones de pesos de recompensa por información del asesinato de una mujer de 28 años en hechos ocurridos este fin de semana. La víctima tenía 15 heridas de arma blanca. Más noticias en el siguiente panorama nacional. 6 funcionarios de las empresas públicas y de la Secretaría de Seguridad de Medellín fueron víctimas de un ataque cibernético. Al parecer, les hackearon sus contraseñas. Las autoridades evalúan los daños generados. Fueron capturados 2 supuestos disidentes de las FARC que se dedicaban a atacar a reincorporados de este mismo grupo ilegal en norte de Santander y en Antioquia. Un fuerte accidente ocurrió en la vía a Sabaneta, Antioquia. Una tractomula cargada con material de construcción se volcó y provocó el choque de un vehículo particular y una camioneta. Los ocupantes de estos vehículos particulares resultaron heridos. Hoy llegaron al puerto de Buenaventura 2 tractomulas cargadas con 90 toneladas de alimentos y elementos de aseo procedentes de Tumaco, Nariño, para abastecer la población por los cierres de la vía panamericana. A pesar de las cifras de víctimas fatales por los terremotos en Turquía y Siria, que siguen en aumento, el cuerpo médico y de rescatistas no pierden la fuerza para seguir buscando y atendiendo sobrevivientes después de una semana. Desde el aire, las ruinas y despojos de 108.000 edificios siguen nublando las calles de Turquía y parte de Siria. Pero aunque este es el panorama desde el cielo, en el suelo, en medio de las paredes derrumbadas, hay médicos que encuentran en estas ruinas fuerzas para seguir. Estaba atendiendo a la gente en el hospital mientras mi esposa y mi hija estaban bajo los escombros y yo no podía hacer nada. El reto diario es no dejarse derrumbar por una tragedia que les arrebató sus seres queridos. Estoy triste, pero me alegré de haber logrado recuperar sus cuerpos y enterrarlos en la ciudad para poder visitar sus tumbas y conservar su memoria. La vocación sigue intacta, un anhelo por tender la mano y aliviar al menos las heridas físicas. Es un hospital de campaña con un equipamiento modesto y sencillo. Estos hospitales están preparados para ataques aéreos. Estábamos acostumbrados a atender entre 10 y 20 personas heridas. No imaginamos recibir 500 personas a diario. Son más de 1,2 millones de personas que no tienen dónde resguardarse, pues sus hogares ahora son pilas de concreto. Y vamos a nuestra pantalla para revisar las cifras actualizadas de las consecuencias de los terremotos en Turquía y en Siria. Y el total de muertos contabilizados hasta el momento es de al menos 35.331. De ellos, 31.643 se registraron en Turquía y en Siria 3.688. También hay que resaltar que ya hay 1,2 millones de personas damnificadas. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín como siempre. Y pues comenzamos con buenas noticias, sobre todo si pensamos en nuestra selección Colombia. Y es que James Rodríguez hoy marcó su primer doblete en el fútbol de Grecia. Olympiacos ya ganaba en la fecha 22 de la Superliga de Grecia cuando apareció James David Rodríguez. Primero en un tiro de esquina. En acción de balón parado y con un fuerte cabezazo, el colombiano puso el 3-1. El balón pasó por debajo del portero del Panathinaikos.
Después daría esta asistencia para el 4-1 que convirtió Sergio Canós. Y posteriormente, tras esta falta en el área, el 10 de la tricolor de penal selló su primer doblete con Olympiacos y su quinto gol en el fútbol griego. Al final, el equipo del Pireo venció 6-1 a Panathinaikos y es tercero de la Superliga con 46 unidades, a 4 de Panathinaikos. Y ahora tenemos que hablar de la situación que se presentó en Ibagué antes de que comenzara el partido entre Deportes Tolima y Millonarios. El volante del equipo embajador, Daniel Cataño, sufrió pues una situación bastante incómoda y de violencia por cuenta de un mal llamado hincha del equipo Pijao. Pues toda esta situación desencadenó en que este personaje fue capturado, fue identificado, estuvo en un centro carcelario, o bueno, mejor, en una inspección de policía y después fue liberado. ¿Qué pasa ahora con este proceso administrativo? Pues la alcaldía de Ibagué llamó a descargos al volante de Millonarios por la supuesta agresión que además también él le hizo al hincha de Deportes Tolima. Nosotros en RTVC Noticias, más allá de esta situación que obviamente rechazamos, quisimos hacer un análisis de lo bueno, lo feo y lo malo de esta situación. Lo bueno. Aunque la jornada no tuvo nada bueno, hay un gesto muy destacado por parte de los capitanes de los dos equipos. Tenemos que sentar un precedente para que nos eduquemos como sociedad y entendamos como sociedad que nos tenemos que cuidar los unos a los otros. Tanto David Macalister Silva como Julián Quiñones se unieron en contra de la violencia en el fútbol. Para ellos era necesario rechazar cualquier acto porque lo que está en juego es la seguridad de los jugadores en el campo. Para mí estaría bien que no se jugara el partido, ¿no? Hoy le tocó por lo menos a Cataño, mañana podemos ser uno de nosotros. Lo malo. En este video queda claro que hubo insultos y cánticos homofóbicos en contra de Daniel Cataño y posteriormente la agresión. Tampoco hubo garantías, mismas que el presidente del Tolima aseguró estaban. A la salida del Manuel Murillo Toro, supuestos hinchas rompieron un vidrio del bus en el que se transportaba a Millonarios, hiriendo en la espalda a Juan Pablo Vargas. Lo feo. Las desacertadas y poco oportunas declaraciones del presidente del Tolima, César Camargo, primero en medio del caos y la calentura del momento. Se retiró. Eso es un hecho inocultable. Yo creo que los equipos de fútbol son los llamados a promover el deporte, no a destruirlo guardándonos en el camerino. La pelota sí se manchó. De nuevo, la vida de quienes hacen realidad el espectáculo se ve en riesgo y hay que esperar la decisión del comité disciplinario, quien determinará las sanciones para todos los involucrados. Y ante este hecho lamentable, pues la DIMAYOR también se pronunció por medio de un comunicado. Hay que esperar también qué se dice de la comisión disciplinaria y cuáles son las sanciones para los equipos. Por lo pronto, la División Mayor del Fútbol Colombiano, DIMAYOR, rechaza cualquier acto de violencia que se desarrolle dentro o en las inmediaciones del terreno de juego. Por lo anterior, ratifica su postura de repudiar los hechos de intolerancia que se presentaron el día de ayer en el estadio Manuel Murillo Toro. Tales hechos ya fueron puestos en conocimiento del Comité Disciplinario del Campeonato, único órgano disciplinario legitimado para conocer y resolver las conductas descritas en los informes y establecer si las mismas configuran o no faltas disciplinarias. La expedición del reglamento de seguridad DIMAYOR, el cual observa los estándares FIFA y CONMEBOL. Más adelante tenemos más información deportiva. Hola a todos, bienvenidos a las noticias culturales. Yo espero que hayan tenido un muy buen fin de semana y si no se vieron el Super Bowl, yo los actualizo. Resulta que Rihanna, que era la artista invitada del show del medio tiempo, hizo una presentación muy aplaudida por el público, con unos muy buenos arreglos musicales, con una muy buena puesta en escena y para sorpresa de todos los que no estábamos enterados, está embarazada por segunda vez. Más allá del chisme del embarazo, a mí lo que me parece interesante es que es un mensaje simbólico bien importante con respecto a las brechas de género y las brechas salariales, ¿no? La brecha salarial que existe entre hombres y mujeres muchas veces se justifica diciendo es que me sale más barato contratar un hombre porque a las mujeres tengo que pagarles incapacidad durante el embarazo, licencia de maternidad, posparto, etcétera, etcétera. Y Rihanna, embarazada, estaba cantando en el Super Bowl, que es uno de los eventos que más plata mueve en el mundo del entretenimiento, o sea que al Super Bowl no le importa. Entre otras cosas, también hoy es día de celebraciones, es el Día Internacional de la Radio, así que hoy celebramos la Radio Nacional de Colombia y es también el Día Internacional del Cine, así que quiero que recordemos esa época dorada del cine de la mano de Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura.
Los años dorados de Hollywood, un periodo de la historia del cine que se caracterizó por tener un estilo visual, sonoro y un modo de producción específico. Época marcada por la transición del cine mudo a la era del sonido con el lanzamiento de la película El Cantor de Jazz en 1927. Adelantos tecnológicos que dieron paso al llamado Star System, un mecanismo en donde las personalidades del cine eran mitificadas y vanagloriadas a fin de convertirlas en estrellas. Casas productoras forjaron su renombre en esta época, como es el caso de MGM, que abrió paso en la industria con películas como El Mago de Oz o Lo que el viento se llevó. Your passion for living? How dare you? You aren't fit to wipe his boots. Momentous days. O Por quién doblan las campanas de Paramount. That's Robert Jordan. Do something you must. Y Casa Blanca de Warner Bros. Durante esa época los estudios producían cine en masa. Eran cerca de 400 películas anuales y en numerosas ocasiones se arriesgaban con directores debutantes, como fue el caso del Ciudadano Kane de Orson Welles. Periodo donde el actor era sinónimo de plata y de éxito en taquilla. Entre los hombres destacados se encuentra Cary Grant, James Stewart o Humphrey Bogart. Y mujeres como Grace Kelly, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe y Elizabeth Taylor. Época dorada de Hollywood que finalizó cuando la Corte Constitucional de Estados Unidos acabó con el monopolio de las 5 productoras y que dio paso a las películas extranjeras como el neorrealismo italiano y la nueva ola francesa. En 4.818 pesos cerró el precio del dólar, lo que representó un aumento de 40 pesos. A $1.77 se cotizó la libra de café colombiano en la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio interno de la carga subió 15.000 pesos y llegó a 2.035.000 pesos. A 28,6% cayó la confianza del consumidor en enero de 2023, lo que representa una disminución de 6,3 puntos porcentuales frente a diciembre pasado, ubicándose como el menor balance registrado desde mayo de 2021. 38% de los colombianos visitó entre 4 y 6 destinos nacionales en 2022 y el 50% aseguró no haber salido del país, de acuerdo con la más reciente encuesta de ANATO. Autoridades en Antioquia buscan restablecer la normalidad en los municipios de Nariño y Argelia luego de las amenazas del grupo delincuencial denominado Clan del Oriente. El comercio y el transporte estuvieron afectados durante el fin de semana. Luego de un consejo de seguridad, las autoridades de Antioquia afirmaron que el grupo armado ilegal, el Clan de Oriente, estaría detrás del reclutamiento forzado e intimidaciones a la población. Vamos a hacernos presentes en los municipios de Argelia y de Nariño, en el oriente antioqueño, que han estado sometidos a un constreñimiento por parte de grupos al margen de la ley allí. El Ejército Nacional, durante los patrullajes de fin de semana, dio duros golpes al grupo armado, lo que desencadenó las amenazas contra la comunidad. Logramos la captura de 3 integrantes de la subestructura Edwin Román Velázquez Valle. 3 armas de fuego, 3 integrantes y una vez se verifica la situación con nuestra fiscalía, 99 millones de pesos. A pesar de los patrullajes de las autoridades, los habitantes continúan con preocupación, denuncian casos de reclutamiento forzado de menores de edad en Antioquia. El Consejo de Estado rechazó una solicitud que buscaba suspender la resolución del Ministerio de Salud que regulaba la intervención voluntaria del embarazo. Esto argumentando que se estaría vulnerando el derecho a la vida. Sin embargo, para el alto tribunal no era clara la necesidad de darle trámite de urgencia a esa demanda, por lo que ahora será tramitada por orden regular, al ser una acción que requiere un estudio de las decisiones que han sido tomadas por otras corporaciones. 16 veredas de Tame, Arauca, resultaron afectadas por el desbordamiento del río Cusay. La comunidad pide ayuda a las autoridades locales. Este es un informe de Wendy Morales, periodista de Radio Nacional. Son más de 22 familias tameñas quienes perdieron cultivos de plátano, yuca, cacao y maíz
por el desbordamiento del río Cusay, una situación que es reiterativa en estas zonas del departamento de Arauca. Ana Milena Jaimes, presidenta de la vereda Santo Domingo, hizo un llamado a las autoridades locales y nacionales para que se realicen las obras de contención y mitigación para que las afectaciones no sean mayores en época de invierno. Inunda a todas esas veredas ahí para abajo, como Caño Guayao, Filipinas, Los Laureles, El Rincón, Milagro. Nosotros lo que queremos es que a través de la gobernación, las alcaldías e incluso el gobierno nacional nos ayuden con maquinaria para hacer el destaponamiento al río. Asimismo, los alcaldes de Saravena, Arauquita y Fortul evalúan las medidas de prevención que se establecerán ante la alerta de posibles inundaciones en estos municipios. Desde Arauquita, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. La Corte Constitucional pidió a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a la Fiscalía que investiguen a los magistrados del Tribunal de Barranquilla que habrían ordenado revivir a la EPS AMBUC, liquidada, recordemos, por la Superintendencia de Salud en 2021. Más hechos del día en un minuto. Un juez de Bogotá concedió libertad condicional a Enrique Pardo, condenado en el 97 a 29 años de cárcel por el secuestro del empresario Eduardo Puyana. Pardo es uno de los testigos en el caso que se adelanta contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos y fraude procesal. En Bogotá, la policía y la fiscalía ocuparon 14 bienes con fines de extinción de dominio que pertenecerían al Tren de Aragua y Los Camilos, investigados por varios asesinatos en los que las víctimas fueron torturadas y envueltas en bolsas plásticas. Fueron capturados en Cota, Cundinamarca, Hernán Arias y Cristian Arias, supuestos integrantes del ELN. Se les incautan 4 armas de fuego tipo pistola, 8 proveedores, 15 cartuchos. La Corte Suprema dejó en firme la acusación contra el representante de la Cámara, Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, por los supuestos delitos de contratos, incumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Información del mundo en RTVC Noticias. Iniciamos con la tensión entre China y Estados Unidos, nuevamente por globos que irrumpen de manera ilegal el espacio aéreo. El portavoz de Exteriores de China aseguró que desde enero de 2022 Estados Unidos habría sobrevolado globos al menos 10 veces de manera irregular. La respuesta de Pekín se conoce luego de las acusaciones de espionaje que lanzó Estados Unidos en su contra, ante los recientes hechos en los que han encontrado junto con Canadá objetos no identificados sobrevolando en sus territorios y que fueron derribados. Un informe revelado por la Comisión Independiente de Investigaciones de Abusos Sexuales en la Iglesia Católica de Portugal estimó que hubo al menos 4.800 casos. Esta cifra la revelaron luego de validar un total de 512 testimonios recopilados desde 1950 a la fecha. Más noticias del mundo a continuación. Estados Unidos emitió una nueva alerta de viaje en la que recomienda a sus ciudadanos no viajar a Rusia, advirtiendo que podrían ser víctimas de acoso, malos tratos y arrestos arbitrarios. La embajada norteamericana en Moscú agregó que la alerta también es para ciudadanos que se encuentren en Rusia, con el fin de que tengan mayor precaución ante el riesgo de detenciones erróneas bajo cargos falsos. El ejército israelí bombardeó durante la noche una instalación militar subterránea de Hamas en Gaza y llevó a cabo una nueva incursión en Naplusa, en el norte de Cisjordania. El ataque se dio como respuesta al disparo de un cohete desde el enclave palestino el sábado. Según las autoridades israelíes, el complejo subterráneo contiene materias primas utilizadas para la fabricación de cohetes pertenecientes al movimiento islamista palestino. Conmoción en París. Las autoridades hallaron en un parque el cuerpo desmembrado de una mujer dentro de una bolsa de basura. Esta habría sido descubierta por trabajadores de mantenimiento. El parque fue cerrado, mientras que la fiscalía abrió investigación por el asesinato. Arabia Saudita eligió a la primera mujer astronauta que enviará al espacio. Será un nuevo intento del país por renovar su imagen ultraconservadora. Rayana Barnawi irá con Ali Al-Karni a la misión AX-2 en la Estación Espacial Internacional en un vuelo que será lanzado desde Estados Unidos durante el segundo cuatrimestre del 2023. Llegamos a oportunidades y atentos porque el SENA abrió la gran certificación 2023 que permite a colombianos y extranjeros avalar su experiencia. Y aquí les contamos cómo puede inscribirse.
En oportunidades para certificar su conocimiento, vaya a la página www.sena.edu.co. De clic en Participa en la Gran Certificación Nacional 2023, donde deberá llenar sus datos personales y seguir el paso a paso. Entre los requisitos para poder aplicar está ser mayor de edad, contar con su cédula de ciudadanía, de extranjería o el permiso especial de permanencia, tener mínimo 6 meses de experiencia en la labor a certificar y disponer de un computador con acceso a Internet. Atentos, porque son 31 áreas que puede certificar, relacionadas con producción agropecuaria, transporte, tecnología, entre otras. Y mucho ojo, porque tiene plazo de postular hasta el 26 de febrero de 2023. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. La Presidencia de la República estrenó hoy, en el Día Internacional de la Radio, su espacio informativo Colombia Hoy, con el que buscan contarle al país las acciones del gobierno nacional. En la primera emisión hubo anuncios para las radios comunitarias. Se encendieron los micrófonos del informativo Colombia Hoy para llegar a las distintas regiones de nuestro país. A las 6 de la mañana comenzó la primera emisión de Colombia Hoy, el informativo radial de la Presidencia de la República, para mostrarle al país las acciones que desarrolla el gobierno del presidente Gustavo Petro. Digamos, un ejercicio, en primer lugar, de escucha de las peticiones ciudadanas que pedían al gobierno nacional tener un canal de información directo para enterarse de las acciones del gobierno nacional. El espacio presidencial es retransmitido por 460 emisoras comunitarias. Aquí en ese espacio van a tener los ministros, van a tener la explicación de los proyectos de ley de las grandes reformas que quiere hacer el presidente Gustavo Petro. Una de las primeras invitadas al espacio informativo fue la ministra de las TIC, Sandra Urrutia, quien entregó una importante noticia para las radios comunitarias. Es una convocatoria en donde tenemos 2.900 millones destinados al fortalecimiento del contenido de la radio comunitaria. Estaremos en contacto con Señal de la Mañana de RTVC, el sistema de medios públicos. Durante esta primera emisión informativa hubo un espacio de contacto con el programa Señal de la Mañana del sistema de medios públicos RTVC. Seguimos hablando de nuestro fútbol porque falta un partido, el de Independiente Santa Fe, Deportivo Pasto, para que se termine la cuarta fecha, pero lo que vimos en este fin de semana estuvo cargado de emociones, bastante polémica y sobre todo a Diego Corredor, que quedó destituido como técnico de Once Caldas. El fútbol colombiano no perdona y ya cobró la primera cabeza del semestre. Diego Corredor no es más el técnico del Once Caldas, pese a sus buenas intenciones y altas expectativas de su nómina. Tenemos, como se lo manifiesto a ellos, una nómina importante para revertir la situación y empezar a sumar. En su lugar estará uno de los ídolos, Elkin Soto se hará cargo como técnico interino. En el clásico de Verdes en Medellín hubo 2 goles y 2 expulsados con una gran actuación de Harlen Castillo para Nacional. Estamos jugando ahí, jugando bien, con condición de sacar una buena victoria, con un buen rendimiento. Pero el verde visitante se va con buenas sensaciones, pensando en lo planeado para el desarrollo del semestre. Jugar bien al fútbol, proponer fútbol, controlar el partido, respetar el espectáculo y atacar. Un empate con sabor a un cumpleaños muy amargo. Cada rival juega con lo que piensa que tiene para poder ganar el partido. Una derrota que deja mucho por evaluar de uno de los clubes que mejor se reforzó. Ahí eso golpea y es natural que golpee, ahí no importa qué tanta fortaleza mental se tenga, ahí se golpea y hay que empezar de nuevo. Y ni hablar del líder que ha ganado 3 de 3 jugados. La Liga Colombiana cierra este martes su fecha 4 en el Estadio El Campín. ¿Tienen planes de San Valentín o son como mi pareja que dice que es una celebración gringa, capitalista y no tiene nada que ver con nosotros? Como sea, hoy hablamos de amor y de la historia de amor más famosa de la historia, Romeo y Julieta. Es una tragedia escrita por William Shakespeare en 1597 sobre 2 jóvenes enamorados, Julieta Capuleto y Romeo Montesco.
El problema es que las familias de ambos son enemigas y se detestan, así que como ya se imaginarán, no quieren que sus hijos se casen. Romeo y Julieta comienzan a verse a escondidas, de ahí la famosa escena de Julieta asomada en el balcón, que se ha hecho tan popular. Pero todo sale mal. Los Capuleto quieren casar a Julieta con otro tipo, los Montesco destierran a Romeo, Julieta se toma una poción adormecedora para fingir su muerte, Romeo cree que está muerta y se suicida con un veneno, y luego Julieta se despierta, ve a su amado muerto y se suicida con un puñal. Shakespeare lo pone muchísimo más romántico, pero en esencia es eso. Luz del siglo XXI, la historia tiene más problemas. Julieta tiene 13 años y Romeo 16. Además, se conocieron, se enamoraron, se pelearon con las familias y se suicidaron en 3 días. Si la hija de 13 años le dice al papá que se va a casar con un muchacho de 16 que conoció hace 3 días, el papá, por supuesto, que se para en las pestañas. Pero bueno, cosas del siglo XVI. Lo cierto es que esta es una de las tragedias más importantes de la literatura y más influyentes en la historia. Sobre Romeo y Julieta hay óperas, musicales, ficciones, obras de teatro, películas, continuaciones, canciones y hasta sketches de humor para televisión. Esto que hemos estado escuchando es el tema de amor de la banda sonora que hizo Nino Rota en 1968 para la película que dirigió Franco Sefirelli. Fue un compositor italiano, y digo fue porque se murió en 1979, que hizo la música de varias de las películas de Federico Fellini, La Dolce Vita, 8 y medio, Roma, y que también hizo, o más bien, sobre todo hizo, la música de las 3 versiones del Padrino de Francis Coppola. Pero como ya les dije, no fue el único. Charles Gounod hizo una ópera, Bellini hizo otra, Berlioz hizo una sinfonía, Tchaikovsky un poema sinfónico, Prokofiev hizo un ballet, Duke Ellington hizo una canción, The Supremes hizo otra, Elvis Costello hizo otra y Leonard Bernstein hizo un musical que es West Side Story. Redondeando y resumiendo, porque si no mi lista va a ser más larga que la relación de Romeo y Julieta, son casi 25 óperas, 50 canciones y 5 musicales. Y para terminar, a los que sí celebran San Valentín, les dejo un par de frases de conquista sopladas por el mismo Shakespeare. Es casi ley que los amores eternos son los más breves. Si tengo que guardarme un objeto tuyo para recordarte, significa que te voy a olvidar. Y mi favorita, los santos no se mueven cuando acceden a las súplicas. Yo soy Laura Galindo M y esto es un cuento para contar de Señal Clásica y RTVC Noticias. Hasta aquí la emisión de RTVC Noticias. Los invitamos a seguir conectados con nosotros a través de las redes sociales @RTVC Noticias. Y mañana, señores, atentos porque desde las 10 de la mañana con nuestros avances informativos cada hora para contarles sobre la jornada. Y también los esperamos en la emisión del mediodía y por supuesto la cita como siempre a las 7 de la noche con una nueva emisión central. Feliz noche y gracias por acompañarnos. RTVC Noticias, emisión central.